Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Estamos en jueves ya con todas las noticias que han pasado en el ámbito nacional e internacional. Sea parte usted de ellas durante esta hora. Así iniciamos. Vea usted, existe una alerta. Han confirmado ya el primer caso de extracción ilegal de órganos en el país. Se trata de un hecho ocurrido en la zona norte, en perjuicio de una joven de apenas 25 años, quien se había sometido a un procedimiento quirúrgico en una clínica. Unos meses después, a través de un ultrasonido, detectaron que le hacía falta un riñón. Con los detalles, la periodista Gabriela Plata. Un hecho insólito, el país registra el primer caso documentado por sustracción de órganos en perjuicio de una mujer de 25 años de edad en la zona norte. Según autoridades de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación y Trata de Personas, la afectada habría ingresado a una clínica con sus órganos en condiciones normales, donde meses después un ultrasonido revelaría un riñón faltante. La persona que se suscitó fue un riñón precisamente y pues ya, como le digo, nosotros hemos estado atendiendo a la víctima sobreviviente y se está dando atención integral. La Agencia Técnica de Investigación Criminal ya tiene el caso en sus manos y se está dando una investigación exhaustiva de estas clínicas clandestinas que están haciendo esta extracción de órganos de manera ilegal. Una modalidad que se da en la total clandestinidad. Nosotros no sabemos en qué clínica privada, en qué lugar puede estar una persona o un grupo de médicos o enfermeras creando una base ilegal. Esta noticia ha conmocionado a diversos sectores en el sistema sanitario, según afirma la titular de Salud, Carla Paredes. De dar con el paradero de los implicados en el hecho, se procederá de oficio para saber si corresponden al sector público o privado. Buscar toda la información. Claro que sí, sobre todo si es en uno de nuestros hospitales. Eso por descontado, ¿verdad? Que se investiga. Si es en el sector privado, supongo yo que también se hacen investigaciones por parte nuestra por los temas de los licenciamientos, pero eso ya entra también el Ministerio Público. Este suceso despierta las alarmas, detallan entes de sociedad civil, quienes intuyen que algunas redes criminales podrían estar operando de forma clandestina con personal de salud y exhortan a las autoridades a velar por la población que podría ser víctima de este delito. Es posible que tengamos en el país entonces una red de personal, de equipo, haciendo este tipo de prácticas. Es importante que se documente y se investigue claramente y llegar hasta este personal o esta red que existe, que la Secretaría de Salud juega un rol importante en esto. Es el garante de la salud del pueblo, no importa si lo recibe de la gestión pública o de la gestión privada. Es aquí donde los protocolos o las normativas deben ser aplicadas, establecidas con el fin de proteger a la persona. Las investigaciones continúan en curso. Aparentemente la víctima ya habría identificado el centro médico donde ocurrió el incidente, señalando la participación directa de los médicos y enfermeras. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Vea usted qué caso tan complicado e insólito. Debe tener mucho cuidado a donde usted se acerca a realizarse este tipo de procedimientos. De forma inexplicable, esta persona apareció sin uno de sus órganos y las autoridades, por supuesto, siguen insistiendo a que esta podría ser una nueva modalidad del trata de órganos, la extracción de órganos en el país que se realizan muy frecuentemente cuando se realiza también la trata de personas. Así que usted también a tener mucho cuidado y por supuesto alertar a las autoridades si usted conoce algún tipo de incidentes como este. En otra parte, entre los cuestionamientos, la titular de la Secretaría de Salud, Carla Paredes, también ha resaltado los avances en los centros hospitalarios del país, pese a las denuncias por los derechohabientes, quienes constantemente denuncian y evidencian la falta de medicamentos y los médicos especialistas. José, nosotros hemos resuelto el tema de equipamiento. No solo porque hemos ingresado, sino por el que se adjudicó recientemente entre tomógrafos, angiógrafos, todo lo que estaba viejo. Los medicamentos, insumos,
Recurso humano, claro que hay quejas. También hemos recuperado los ascensores que tampoco servían, ¿verdad? Estamos ahora, ya firmamos para construir el policlínico de Naco y estamos evaluando un policlínico en Choluteca. Y está todo listo para que los hospitales de Ceiba, Cortés, sean construidos. ¿La contratación de especialistas cómo? Hemos avanzado, hemos contratado más de 60 especialistas para los 2 hospitales y estamos cambiando la dinámica para que en las periféricas también hayan especialistas y saquen de los hospitales la consulta externa especialista. Cambiamos completamente de noticias y a menos de un mes para las elecciones generales, el proceso electoral enfrenta un nuevo obstáculo, la incertidumbre por el transporte de las maletas electorales, luego que la empresa adjudicada para la distribución de este material renunciara, generando así más preocupación en la población hondureña. El Consejo Nacional Electoral aún no ha logrado contratar a la empresa encargada del traslado del material electoral, un proceso que requiere una logística para garantizar la instalación de las mesas el día de las elecciones. Ante el retraso, algunos expertos sugieren que el Estado ponga a disposición su flota de vehículos como una medida para evitar contratiempos. Para grandes problemas tiene que haber grandes soluciones. Ya el artículo 106 de la Constitución de la República, si bien es cierto, hace saber de que se va a respetar la propiedad privada en su más máximo esplendor, pero en momentos de calamidad, en momentos de necesidad, como es en lo que estamos viviendo, puede el Estado de Honduras, previo justiprecio, hacer uso de todos los carros, todas las embarcaciones, todas las naves aéreas que estén en el país. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aquí hay courier, aquí hay transporte de carga, aquí hay barcos para llevar las urnas a lugares insulares. Sin embargo, el tema ha despertado temor entre dirigentes del Partido Liberal y advierten que si no se concreta la contratación de una empresa privada, el traslado del material podría quedar bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Ahora se presume, como estamos ya a escasos días de las elecciones generales, se está presumiendo que la Fuerza Armada es el que va a prestar todo el sistema de transporte. Y eso preocupa, porque ha generado desconfianza por las últimas acciones del general Roosevelt, en donde se ha tenido la osadía hasta de pedir copias de las actas presidenciales, que eso es preocupante y no se debería permitir que estas Fuerzas Armadas transporten el material electoral porque eso generaría desconfianza. Tras la renuncia de la compañía Unión Latin Cargo, empresarios del transporte que brindaron su servicio durante las elecciones primarias analizan si volverán a participar en el nuevo proceso de licitación, pese a que el CNE solo les ha dado un desembolso de 20 millones de los 60 en total. Este mal sabor de boca que nos ha dejado, consideraríamos no volverlo a pasar y sí, considero yo que sí, porque los compañeros, eso sí, lo han manifestado, pues, ¿verdad? Que de entrada, pues, ellos nos han manifestado a nosotros de poder hacer nosotros partícipes de esto, por lo menos el 50% tenemos que tenerlo listo para, recuerde usted, mire, esta es una logística grande, hay que cubrir combustible, viáticos para los conductores, entonces sería el 50% y el otro 50% al hacer el retorno ya con todo el material electoral. El martes 4 de noviembre se debió firmar el contrato con la empresa de transporte. Sin embargo, no se logró, lo que genera un retraso en el cronograma electoral. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Sin embargo, los especialistas en temas electorales coinciden en que el Consejo Nacional Electoral dispone de mecanismos logísticos y soluciones rápidas para poder garantizar el transporte seguro y oportuno de todo el material electoral, pese a todos los conflictos que se han generado en estos últimos días. Estoy visualizando que como estrategia el Consejo Nacional Electoral debe de ver si localmente existe alguna empresa que tenga equipos sumamente pesados como rastras para efecto de hacer un traslado del material electoral hasta las cabeceras departamentales. Y en este caso serían a 18 cabeceras departamentales, ya que las islas de la Bahía y la Mosquitia pues se van vía aérea. Y
ir generando ya conciencia en los partidos políticos, que son los que conforman los consejos. Y a propósito, durante su discurso en la COP30, la presidenta Xiomara Castro advirtió sobre una nueva amenaza a la democracia hondureña, señalando que los mismos grupos responsables de la ruptura del orden constitucional en el 2009 y de los fraudes electorales pasados intentan ahora vulnerar la voluntad popular. Además, aseguró que el 30 de noviembre Honduras va a celebrar elecciones libres, limpias y transparentes. Los mismos grupos que rompieron el orden constitucional en el 2009 y que generaron fraudes en las elecciones del 2013 y 2017, hoy conspiran contra la democracia. Se han revelado 26 audios que evidencian un intento criminal de vulnerar la voluntad popular desde el Consejo Nacional Electoral. Ante esta cumbre, declaro: ninguna conspiración política, digital o mediática podrá arrebatarle al pueblo su derecho a decidir. El 30 de noviembre celebraremos elecciones libres, limpias. Y siempre en este tipo de temas, en horas más tempranas, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Jola, también emitió una declaración a través de su cuenta en X, asegurando: lamentablemente hoy magistrados de un tribunal en tela de juicio e inestabilidad institucional, ni el interés político personal que embroca a otros a transgredir la ley, ni los mismos que la violan van a ir a sacarle las castañas del fuego a los procesados o salvar a Honduras si nos va mal. El interés del país está por encima de la persona o de lo personal. El pueblo espera elecciones como el CNE. En eso debemos seguir trabajando sin distracciones. Honduras es primero, dijo la presidenta del CNE, Ana Paola Jola. Y por otra parte, el líder del Partido Liberal, Salvador Nasralla, aseguró que no tiene injerencia en las decisiones del Consejo Nacional Electoral, luego que el organismo resolviera dejar fuera del proceso al diputado Jorge Cáñez. Mire, yo no me voy a distraer. El Partido Nacional y el Partido Libre me quieren distraer. Me quieren distraer de las cosas que ocupa el país con este asunto de Jorge. Yo no me meto en eso. Eso le pertenece al Consejo Nacional Electoral. O sea, yo no puedo dar misa y además... Retomamos las noticias y ante los rumores que la Comisión Permanente del Congreso Nacional estaría ascendiendo a militares y también miembros de la Policía Nacional, los profesionales del derecho aseguran que de hacerlo serían totalmente ilegales. Algunos sectores de la sociedad temen que la comisión permanente se tome la atribución de aprobar los ascensos que están pendientes en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas. Los profesionales del derecho son del criterio que no es facultad de esa comisión y de hacerlo podrían ser nulos. Sin la menor duda, si lo llegan a hacer, son nulos. No deben arriesgarse los militares a no cumplir con la legislación, no se permitan ser arrastrados por el capricho, por la confusión mental que tiene el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, que ha debido ser destituido hace varios meses, desde que el 9 de marzo fue actor principal de la tentativa de fraude que se dio cuando vimos las urnas paseando por toda la ciudad y tratando de abortar lo que era ese proceso electoral.
Los abogados aseguran que la Constitución ya establece las facultades que tiene una comisión permanente, por lo que sus integrantes deben actuar conforme a la ley. Bueno, recordemos que ya el artículo 208 de la Constitución de la República establece cuáles son las funciones de la comisión permanente. Y el artículo 321 de la misma Constitución también establece que nadie tiene más atribuciones que las preestablecidas en la propia ley. Por lo tanto, si dentro de las funciones de la comisión permanente no está esa facultad, ellos no lo pueden hacer. Pues serían sujetos de nulidad, no necesariamente ilegales, pero sí tendría que entenderse, ¿verdad?, que algún tipo de sanción por actuar al margen de la ley tendría que haber. Por su parte, la ex juez Carla Romero asegura que si la comisión permanente del Poder Legislativo aprueba los ascensos, incurrirán en un delito por el cual serán perseguidos por la justicia en el futuro. No tienen facultad para poder hacerlo, ¿verdad?, en primer término, así que no creo que lo hagan al margen de la ley porque saben que se exponen a algún tipo de consecuencias si abusan de todo lo que la comisión permanente tiene autorizado a hacer. Además que recuerden que hay todavía una resolución sobre una autoconvocatoria donde es la mayor parte de los diputados que han sido electos bajo la condición soberana del pueblo, ¿verdad? Para menos son 70 personas de las 128, así que yo tendría mucho cuidado, ¿verdad?, de tomar atribuciones fuera de la ley, de las atribuciones. Los profesionales del derecho les piden a los militares y policías que están esperando un ascenso no someterse a estos para no contribuir a las ilegalidades. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Turón. Mientras tanto, las acciones impuestas mediante el desarrollo de las autoconvocatorias por parte de las bancadas de la oposición son correspondientes a la ley, destaca la diputada del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena. Estamos hablando fundamentado bajo la Constitución y la razón que la mayoría del Congreso no quería una comisión de permanente y por eso se personó a la sesión extraordinaria, le asiste a los diputados y diputadas de la oposición que pese a las amenazas del presidente del Congreso y de los militantes de Libertad y Refundación, estamos en defensa del Congreso Nacional, porque no queremos que se asalte otro poder del Estado para ponerlo al servicio de una dictadura de extrema izquierda como la que Libertad y Refundación pretende instalar en el país. Por lo tanto, la legalidad de las sesiones que convocamos extraordinarias al amparo del artículo 191 constitucional, incluso en la sesión del 4 de noviembre, en el artículo 7 de la resolución de la mayoría de los diputados, presidente Luis Redondo, le pedimos y se le resuelve para que... Por otra parte, la recta final del juicio contra el exdiputado hondureño Midense Okelí Martínez, donde ya ese día se iba a dictar pues su sentencia, fue suspendida o pospuesta en la Corte de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico. Mientras tanto, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, envió también un mensaje a todos los dirigentes liberales, advirtiendo que muchos van a temblar cuando se revelen los nombres de los involucrados también en este proceso de narcotráfico. La Corte del Distrito Sur de Nueva York aplazó la lectura de la sentencia contra el exdiputado hondureño Midense Okelí Martínez, acusado de narcotráfico, mientras el presidente del Congreso Nacional envió un mensaje contundente a otros diputados del mismo Partido Liberal que serán expuestos en el juicio. Presta atención a las noticias que se originen del juicio o de la sentencia que se emitirá el día de mañana, 6 de noviembre, contra el señor Midense Okelí, donde el pueblo hondureño conocerá cómo fue, cómo se gestó a través del financiamiento del narcotráfico al bipartidismo, al Partido Nacional y Partido Liberal, para poder dirigir y elegir o poner la junta directiva del narcotráfico que estuvo dirigiendo este poder del Estado en el pasado. Por su parte, expertos en temas jurídicos señalaron que la sentencia contra Midense Okelí podría marcar un precedente importante para futuras solicitudes de extradición que involucrarían a reconocidos políticos hondureños mencionados en casos de narcotráfico. Prácticamente hoy que ha pedido clemencia, ha pedido perdón a Estados Unidos, a su familia, a las autoridades hondureñas, y ha dicho que en realidad es otra persona, ¿no? Y que quiere una nueva oportunidad. Entonces, y ha dicho que no es violento. De tal manera que quieren acreditar esto, todos estos nombres de personas que estaban vinculadas. Recordemos que todo el relato
de la Fiscalía Federal en su acusación prácticamente establece, hay nombres, conexiones, con quien tenía vínculos en el gobierno, con la política y todos los narcotraficantes que obviamente él colaboraba. Dirigentes del Partido Nacional opinaron que el mensaje del presidente del Congreso, Luis Redondo, busca infundir temor en la bancada liberal, ya que según ellos refleja la preocupación del oficialismo ante la posibilidad que su candidata no logre el respaldo necesario para ganar. Yo creo que Luis Redondo le quiere pasar su nerviosismo a los liberales, porque Luis Redondo sí está nervioso por las órdenes de extradición que vienen contra los que protegen a los carteles de la droga, amigos de Nicolás Maduro, a todos aquellos que Pam Bondi, fiscal de Estados Unidos, les acaba de decir que pagan peaje los narcotraficantes en Honduras para que pase. ¿Y qué significa pagar peaje? Pagarle a una autoridad constituida para que lo deje a usted pasar. El desarrollo final del juicio contra Oquelí, extraditado a Estados Unidos en 2023, mantiene en expectativas a la clase política del país. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Bueno, y a propósito también de este caso del exdiputado Midense Oquelí, aquí algunos datos bastante relevantes en todo este caso. Él ejerció como diputado entre el año 2010 y el 2018 por el departamento de Colón, además de pertenecer igual al Partido Liberal. Fue señalado también como el político al servicio del narcotráfico. Fue extraditado hacia los Estados Unidos en marzo del 2023. Inicialmente fue imputado por 3 cargos. Estamos hablando de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, el uso de ametralladoras y artefactos, la facilitación para que otros usen la conspiración, pero únicamente aceptó el primer cargo, puesto que los demás lo relacionaban directamente con el cártel de los Cachiros, donde incluso habían asesinatos y torturas también hacia otros hondureños. Dirigía además operaciones con hombres fuertemente armados entre el este y oeste de Honduras. Todo eso según la información que se maneja y que además está en el expediente dentro de la Corte de Nueva York. Movilizaba cargamentos de cocaína procedentes de Venezuela y Colombia para luego hacerlos llegar a Guatemala en ruta también hacia los Estados Unidos. Habría recibido entre el 2004 y 2014, arroja esta investigación, al menos $1 millón de los Cachiros, pese a que, como lo dije anteriormente, él se negó a los 2 últimos cargos de facilitación para que otros usen la conspiración también, y asimismo pues esta conspiración para importar la cocaína hacia los Estados Unidos. Fue parte de lo que Midense Oquelí también dijo que pues durante él estuvo con estos vínculos, pues no participó en esos delitos de los cuales se le imputaban, que como bien les dije, habían algunos asesinatos por parte también del cártel de los Cachiros. Se pospuso este juicio para el 4 de diciembre, el cual estaba programado para el día de hoy, donde ya llegaba a la etapa de la sentencia, donde la Fiscalía incluso pide una sentencia de aproximadamente 40 años de prisión. Sin embargo, su defensa está pidiendo entre 15 años para Midense Oquelí. Y ahora nos vamos siempre en temas judiciales, pero de forma nacional. Después de 4 meses de haber estado en un arresto domiciliario, el diputado nacionalista Nelson Márquez, ahora se va a defender en libertad. ¿Debido a qué delitos de los cuales se les había imputado? Berenice Amaya, usted con los detalles a esta hora. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada. En efecto, tal y como usted lo manifiesta, esta tarde en la Corte Suprema de Justicia se desarrolló la audiencia del cambio de medidas para el diputado del Partido Nacional Nelson Márquez. Después de 4 meses de arresto domiciliario, se determinó que quede en libertad. Escuchamos parte de sus declaraciones.
Hoy, gracias a Dios, gracias a la convencionalidad que existe, gracias al funcionamiento justamente de la justicia en nuestro país, hoy recobramos nuestra libertad. Y yo quiero decirle a todo el pueblo hondureño, hoy hay un Dios que es un Dios justo, es un Dios correcto, y hoy lo glorifico a Él, porque estos 100 días han sido, aparte de ser un proceso en lo judicial importante para mi vida, ha sido un proceso en lo espiritual todavía más importante, porque me ha permitido acercarme a Dios. Nuevamente le digo al pueblo intibucano, que es quien me mandó al Congreso Nacional, le digo al pueblo hondureño, que es a quien me debo como diputado de este país, y le digo a mi gran Partido Nacional de Honduras, no le he fallado a Dios. Mis manos están totalmente limpias. Estas fueron parte de las declaraciones del diputado del Partido Nacional Nelson Márquez, quien manifestó que si él seguía en prisión se estaba violentando su derecho de poder participar en la política, y también se podría venir lo que es una demanda internacional en materia de derechos humanos. Retorno al estudio central. Buenas noches. Buenas noches, Berenice, gracias por esa información. En tanto, nos separamos un momento, pero al regresar le comentamos que los empresarios se muestran preocupados por la afectación en su economía ante la movilización que ya fue anunciada por parte de Libertad y Refundación durante este fin de semana. Ya volvemos. Continuamos con más noticias y nos vamos directamente hasta el Consejo Nacional Electoral, donde se encuentra el periodista José Luis Castellanos. A esta hora nos informa usted, José Luis, que existe una reunión donde incluso el consejero Marlon Ochoa estaría presentando una propuesta para que haya también una reunión con la cúpula militar y se hable del tema del transporte que tanto está preocupando, puesto que ahora estamos de brazos cruzados, y no solamente este órgano electoral, José Luis, sino también todos los hondureños, porque peligran las mismas elecciones, pese a que muchos, como lo decíamos nosotros anteriormente, aseguran que podría haber un as bajo la manga, pero el que tengan también los militares la potestad de hacerse cargo de todo el traslado de las maletas, que puede ser por ahí también que exista la pretensión de esta reunión. Por supuesto que alerta por todo lo que hemos visto anteriormente que ha sucedido con las elecciones primarias, José Luis, pero los detalles los tiene usted a esta hora. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. En efecto, tal y como usted lo menciona, este día, desde horas muy tempranas, se ha reunido lo que es el pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral. En un inicio se había dado a conocer que era presuntamente con una compañía con lo que estarían planificando una reunión del día domingo en donde se estarían realizando simulacros para lo que es el 30 de noviembre en las elecciones generales acá en nuestro país. Pero, sin embargo, ya se nos ha confirmado de una fuente fidedigna, extraoficialmente, que una vez que finalizó esta reunión con estos integrantes de esta empresa para este tema del simulacro, pues al parecer inició nuevamente lo que fue una reunión, ya los tres consejeros, con el tema del transporte. ¿Por qué? Porque pese a que ya se había retirado y la única empresa que había realizado propuestas para este tema ya había descartado totalmente su participación, al parecer continuaban algunas pláticas intentando lógicamente que se adjudicara el contrato con ellos mismos. Pero ya a esta hora de la noche se nos ha informado que por parte del consejero Marlon Ochoa se ha propuesto que se haga una reunión con lo que es la cúpula militar para que sean las Fuerzas Armadas las encargadas de realizar el transporte de todo el material electoral del 30 de noviembre. Al parecer únicamente fue una propuesta, ya que él mencionó, no se ha dicho si fue aceptada por las dos consejeras, tanto la consejera presidenta, la doctora Ana Paola Hall, y la consejera propietaria Cosette López, porque sí se tiene el desarrollo de un pleno
para poder definir este tema. El tiempo va corriendo, no se cuenta con la empresa correspondiente para que realice el transporte de este material electoral, pero al parecer sí el consejero Marlon Ochoa ha propuesto que sean las Fuerzas Armadas. Aquí hay dos puntos muy importantes, como usted lo mencionaba, licenciada. Lo que se dio a conocer o lo que se pasó durante el 9 de marzo en las elecciones internas, y de igual manera el otro punto, que el jefe del Estado Mayor Conjunto no se encuentra en el país. Él pues anda acompañando a la presidenta en su viaje por Brasil, entonces se desconoce si realmente cuál puede ser el propósito, que sea la demás cúpula la que venga a esta reunión o cómo se podría estar definiendo. Recalcamos, no es una decisión ya tomada, únicamente fue una propuesta que se dio al parecer por el consejero Marlon Ochoa, y pues está en punto de análisis en que se pueda definir si sí o si no se toma en consideración esta propuesta. Algo muy importante, y también el hecho por el cual estamos nosotros a las afueras del Consejo Nacional Electoral, es que muchos de los empleados han denunciado que han sufrido asaltos en esta zona, porque como pueden observar es un lugar bastante solo, que está bastante desolado, y en los minutos que nosotros nos hemos encontrado aquí, hasta hace unos instantes atrás se acaba de apersonar una patrulla por parte de la Policía Nacional con 3-4 miembros que andan a lo interno. Ya diferentes empleados han denunciado que a estas horas ya de la noche, que es algo solo esta zona, y cabe destacar y resaltar que no hay ninguna cámara de seguridad, ni del 911 ni por parte del Consejo Nacional Electoral a las afueras, aquí en esta calle que nos encontramos. Ya pues se ha hecho el llamado al parecer por parte de las autoridades para que, bueno, incluso ya se van la patrulla que se encontraba aquí en este sector, ya ha existido ese llamado para que se pueda acuerpar por parte de los agentes de seguridad, ya que los empleados de aquí de esta zona salen algo tarde. Pues se espera sea una respuesta positiva por parte de las autoridades. Y recapitulando nuevamente, en desarrollo, en unos minutos podría dar inicio a este pleno, como lo mencionaba, con tema único, lo que es la adjudicación del tema de transporte y esta propuesta que ha realizado el consejero Marlon Ochoa, que sean las Fuerzas Armadas las encargadas de distribuir todo el material electoral el 30 de noviembre. Así lo sucedido este día, acá hasta esta hora de la noche en el Consejo Nacional Electoral. Licenciadas, no sé si tiene alguna consulta desde estudio, si no yo retorno con usted. Bien, muchas gracias, José Luis, por este informe. Bueno, ya mostraba ahí los alrededores también del Consejo Nacional Electoral, que incluso también dijeron las autoridades instalaron ya aproximadamente 200 cámaras de vigilancia en las instalaciones de este lugar para poder mantener, por supuesto, más pues controlada toda la seguridad, debido a que ya se habían denunciado varios asaltos también en la zona, y previniendo los posibles también conflictos que se puedan venir previo y también después de esas elecciones generales. Gracias, José Luis, por este informe. Mientras tanto, vea usted cómo a través también de las redes sociales la diputada Maribel Espinosa ha denunciado en su cuenta de ex específicamente que ella pues ya estaba teniendo alguna vigilancia de forma irregular, y dice textualmente: denuncio públicamente que en frente de mi oficina y de mi casa en la ciudad de San Pedro Sula están apostándonos vehículos con hombres armados vigilándonos. Las placas no corresponden a los vehículos que están vigilándome. Se presentó la denuncia ante la policía y esta solo llegó, los entrevistó, luego se fue del lugar sin ninguna explicación. Si hay una orden de captura en mi contra, solo necesita anunciarlo el relacionador del Ministerio Público o el vocero de la Corte Suprema de Justicia y me presentaré voluntariamente. Hay un video, si nos ponen los compañeros, para que puedan ver ustedes de lo que le estamos hablando también. Cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia es responsabilidad de este gobierno. La democracia la vamos a defender con honor, ha dicho la diputada del Partido Liberal Maribel Espinosa, denunciando públicamente que enfrente de su oficina y también de su casa, esto en San Pedro Sula, había muchos vehículos con hombres armados que se mostraban vigilando. Sin embargo, ella también denuncia que la policía llegó
los entrevistó, pero luego se fue sin dar ninguna explicación de lo que ahí estaba sucediendo. Continuamos con más y les tengo muy buenas noticias. Existe una nueva temporada de Descontrol Digital todos los domingos a partir de las 8 de la noche solo por BTV, presentado por Claro. Honduras lo tiene claro, conectados a la mejor red móvil y la red más rápida de Honduras, de norte a sur, de oriente a occidente, en caminos, montañas y playas, claro que sí. Retomamos las informaciones y ante las movilizaciones convocadas por parte de la dirigencia del Partido Libertad y Refundación en la capital, el sector privado les hace un llamado a todos los políticos para que tengan prudencia y no afecten a la ya deteriorada economía de la ciudad. A partir de este domingo 9 de noviembre, las bases y la dirigencia del Partido Libre iniciarán movilizaciones en la capital para exigir la renuncia de la consejera Cosette López. Ante este problema, los empresarios les piden a los políticos no causar caos en la ciudad, ya que eso dejará un impacto muy negativo en la economía de la ciudad. En primer lugar, el caos que puede generar eso, ¿verdad? Yo no entiendo cuál es el objeto. El objeto es meter miedo, el objeto es venir a crear caos. O sea, ¿cuál es el objeto? ¿Apoyo de qué? ¿Para qué se necesita apoyo? O sea, tal vez si va a haber alguna concentración aquí de algún partido, pues que traigan gente, pues. Pero si yo tengo que movilizar gente de un lugar para otro, es que aquí no tengo gente, ¿va? Por su parte, la dirigencia del partido oficialista está consciente que las movilizaciones, con el simple hecho de obstaculizar muchos accesos a bulevares, dejará un daño económico, pero aseguran que es más caro para el partido perder las elecciones. Sí, sobre todo político y en la ciudad. Nunca la idea de una protesta es incomodar a nadie, sino hacer valer nuestro derecho a expresar y sobre todo nuestro derecho a que los organismos electorales en este proceso democrático sean respetados como manda la ley. Ahora calculemos el impacto económico de la no democracia que tuvimos por 12 años, 7 meses, que fue, ya ve usted, nos endeudaron en más de 20 mil millones de dólares y seguimos pagando esa deuda. O sea que es mucho más cara la antidemocracia que los pleitos por la democracia. Los representantes de la micro, pequeña y mediana empresa aseguran que los conflictos políticos no solo dañan a las MIPYMES, sino que a toda la economía familiar y del país. Lo que el país más necesita es certidumbre y mejorar todo el tema de imagen país. Las MIPYMES, al fin de cuentas, todos los conflictos políticos vienen a pegar a nosotros mismos los hondureños, a las personas que dependemos de un empleo, de que trabajamos o estamos impulsando un emprendimiento. Si no pueden vender, si no se pueden movilizar o no pueden reinvertir su plata en crecer, realmente a quien estamos beneficiando es al mismo hondureño, no a las empresas. Este tipo de actos políticos basados en los antecedentes han causado incluso la quiebra de muchos pequeños negocios, ya que las MIPYMES se mantienen de lo que venden a diario y al existir caos, las ventas bajan y la crisis se vuelve insostenible. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Turón. Y a propósito, la inversión extranjera directa es la principal víctima del ambiente político electoral turbulento. La inversión no está aterrizando en el país debido al incremento de la polarización política y la incertidumbre que rodea también a este proceso electoral, de acuerdo a lo que ha dicho el COE.
La clase empresarial hondureña ha manifestado su profunda preocupación por el creciente clima de incertidumbre electoral de cara a los comicios generales del 2025, señalando que esta inestabilidad tiene un impacto directo y negativo en la economía nacional. Creo que el tema electoral es el que está más en la lista, ¿verdad?, del país. Estamos viendo, todo el mundo tiene los ojos en Honduras, viendo que el proceso electoral que vamos a tener el próximo 30 de noviembre sea pues masiva la participación del pueblo hondureño. Yo tengo la fe y la esperanza que el pueblo hondureño va a salir. Además, la clase empresarial espera que la participación de la ciudadanía sea masiva y se puedan resolver cuanto antes los temas de logística del material electoral. Hemos visto que han estado en negociaciones. Nosotros confiamos en que el CNE tiene la capacidad suficiente para resolver este tema y esperamos que lo haga. Recordémosles que son las elecciones en que más hemos invertido el pueblo hondureño en la historia de nuestro país. Entonces esperamos que todos y cada uno de las instituciones funcione correctamente. Por su parte, el diputado Netzer Mejía del Partido Libre considera que en realidad la preocupación de las grandes empresas es perder las exoneraciones de los impuestos, pues la propuesta de su partido es llevar estos incentivos fiscales a otros sectores productivos. Ellos están preocupados porque las exoneraciones fiscales nosotros ya se las vamos a quitar a la exclusividad que ellos tienen. Ahora queremos darle el giro a las exoneraciones fiscales a los que producen realmente el 85% de los empleos en Honduras, que es el sector micro, pequeño y mediano empresario. A ellos les vamos a girar estas exoneraciones fiscales para que tengan la posibilidad de poder contratar más personal. El sector privado hace un llamado urgente a las fuerzas políticas para buscar el consenso, garantizar la paz y comprometerse con elecciones transparentes y justas, subrayando que el motor de la economía necesita estabilidad y seguridad jurídica para seguir operando y creando riqueza en Honduras. Con imágenes de Carlos Montes, les informó Cintia López. Y en otro orden de noticias, en las últimas horas el Ministerio Público dio a conocer el dictamen de la causa lamentable de esta muerte del niño Johnny Gómez, de 7 años, el cual arroja asfixia mecánica y también agresiones sexuales. El dictamen preliminar de medicina forense dictaminó de que el menor de edad murió por asfixia mecánica y también tiene indicios en su cadáver al momento del levantamiento, indicios de abuso sexual, por lo cual se presume que este sospechoso, de nombre Freddy Arturo Sorto Rodríguez, primero abusó sexualmente del menor de edad y después le causó la muerte. Es por eso que está siendo acusado por 2 delitos, el delito de asesinato y también el delito de otras agresiones sexuales. Y a propósito, en la cárcel va a continuar Freddy Osorto, el desalmado hombre que fue acusado por el asesinato de ese niño Johnny Neptalí Gómez, de 7 años, el cual fue encontrado en una fábrica de plástico, como repetimos, en la aldea El Tablón de Francisco Morazán, luego que en audiencia inicial se le dictó prisión preventiva. El juez dictó la medida de prisión preventiva y remitió a este ciudadano al centro penitenciario para hombres ubicado en el Valle de Támara, Francisco Morazán, hasta su audiencia preliminar que quedó agendada para el 21. Hasta aquí con las informaciones. Gracias por haber estado con nosotros durante esta hora. Los esperamos el día de mañana, siempre recordándoles que comience informándose con Impacto BTV, matutino seguido, Diálogo de Impacto y Honduras. Feliz noche.